Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, como decía el ruso recién, este es un pasaje de tránsito, donde Pablo va de un pueblo a otro, y ustedes lo ven ahí en la foto, de una ciudad a otra. Él es apresado en Jerusalén, ¿se acuerdan? La semana pasada, el domingo pasado, vimos algo de eso. Ya en realidad hace varios domingos hemos visto eso, donde fue apresado en Jerusalén. Y Pablo dice, ustedes no me pueden juzgar, yo apelo a César, que César sea el que me juzgue. Entonces, está bien, dice, y vamos al último pasaje del domingo pasado. Fíjense lo que dice, capítulo 26, versículo 32. Dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, si él no hubiese dicho nada, que era romano, que era... Festo lo hubiese puesto en libertad. Pero como él había pronunciado la palabra mágica, soy romano y que apelo a César para que él me juzgue, allá va. Y acá empieza el viaje. Ya había empezado hace un tiempo. Quiero retomar algunas cosas que dijo Erika el domingo pasado. Una de las cosas es que me gustó cómo lo tomó, cómo lo enfocó, es en esto que decía, te envío. Y dijo, creo que son 4 o 5 te envíos, ¿no? Si ustedes después ven el pasaje del domingo pasado, están esos te envíos, que están bastante interesantes. La cuestión es, se lo dijo, el Espíritu se lo dijo a Pablo, si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y es para mí, también me lo está diciendo a mí. Yo les propongo que repasemos el pasaje de Erika el domingo pasado, que lo escuchemos de nuevo y veamos qué nos dice a cada uno de nosotros. En eso está envío. ¿Sí? Los desafío a eso. Dijo, disfrutemos la intimidad con Dios. Disfrutemos pasar tiempos con Dios. Dijo que también el polvo de la vida, de las circunstancias, de las cosas que nos pasen, no nos quiten el brillo de ser hijos de Dios, de mostrar la luz de Dios. Y yo pensaba en esto en referencia a la luna. La luna no tiene brillo propio, refleja la luz del sol. Cuando hay algo en el medio, no puede reflejar nada. Hasta cuando está la Tierra en el medio, no puede reflejar nada. Si hay algo en el medio, no podemos reflejar la luz de Dios. Si hay algo que nos está molestando, no podemos reflejar la luz de Dios. Y este pasaje que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con eso. Dijo también que el encuentro con Dios es un proceso. Yo saqué algunas cositas que me gustaron del pasaje ese. Nuestra relación con Dios es un proceso. Pablo llega a estos últimos días en este proceso. Llega a este último viaje que Pablo iba a hacer a Roma, en este proceso de encuentros con Dios y de relacionarse con Dios. Pablo le dice, el Señor me habla. ¿Cuánto podemos decir acá nosotros que el Señor esta semana nos habló? Y en esto quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que venimos viendo el libro de Hechos? ¿Rusito? 2 años. 2 años y medio. 1 año y medio. 1 año y medio, 2 años. 1 año y medio, casi 2. ¿Todos tienen celular? ¿Sí? ¿Todos tienen celular? ¿Todos están en el grupo de Eclesia? A ver, levante la mano los que están en el grupo de Eclesia. A ver, casi todos. Casi todos. Quien no está y se quiere sumar al grupo... Uy, ya me sonó a mí.
¿Quién no? Apaguen sus celulares. No apaguen sus celulares, pero sí déjenlos en silencio, porque vamos a usar el celular. Aunque en todas las iglesias tratamos de no usar el celular, pónganlos en silencio. Vamos a usar el celular ahora. ¿Sí? Todos pueden compartir en la iglesia, ¿no? Sí. Todos los que están. ¿Quién quiere ser agregado ahora al grupo de iglesia? Para compartir algo, porque necesito que compartamos todo. A ver, el Nico es el administrador. El Nico es administrador, así que los puede agregar ahora. Sí, después se puede salir, después se puede salir. Después, si no quiere compartir la comunión con los santos de esta iglesia, se sale, no se haga problema. Será borrado del libro de la... Sí, bueno. ¿Estamos? Le tienen que decir a él, ¿quién falta agregarse ahí? No, nadie más se quiere agregar. Bueno, listo. Les doy una consigna para que ustedes escriban ahí. Hace 1 año y medio estamos estudiando el libro de Hechos. O sea, tenemos bastante kilómetros recorridos con Pablo, muchos kilómetros recorridos. Pablo llega a esta instancia, habiendo hecho ya 3 viajes, habiendo fundado un montón de iglesias y habiéndonos enseñado en este tiempo muchas cosas. Muchas cosas. Quiero que compartan en el grupo ahí qué cosas aprendieron así puntuales. Y aclaro, Vivi, vos no podés hablar de tu pasaje. Erika, no podés hablar de tu pasaje. Nico, no podés. Ruso, Samu, no podemos hablar de nuestros pasajes, ¿sí? De los que hemos estudiado nosotros. Tenemos que hablar de otros. ¿Entendido? ¿Quién más compartió? Tinto, ¿compartiste? No podés hablar de tu pasaje, lo que aprendiste vos, ¿sí? Tenemos que compartir en el grupo 2 minutitos, nada más. ¿Qué cosas hemos aprendido en estos 2 años? De lo que nos habló Dios a través de Pablo. ¿Se animan? 2 minutos les doy. ¿Sí? Sí, aprendido es una cosa. Después vamos a hablar de eso. Podemos aprender muchas cosas. ¿Sí? El primer paso es aprendido. ¿Qué hemos aprendido? No importa si eso que hemos aprendido lo hemos puesto en práctica o no. ¿Sí? Lo que hemos aprendido, hace algo que nos haya destacado. Si quieren pueden agarrar la Biblia, repasar 2 segunditos para adelante, un viaje para atrás, algo que les haya tocado. Y esto es para 1 año y medio, o sea, quiere decir que todos nosotros, por lo menos a una reunión en este año y medio, hemos compartido algo, ¿sí? Y el que nunca ha venido no se sienta excluido. Después vamos a compartir estas cosas, ¿sí? Les doy 2 minutitos. A partir de ahora. Vamos. Ustedes pueden. Mientras tanto, yo le hago otros comentarios. De este pasaje yo hablé hace varios años, que recién cuando lo empecé a releer, hace varias semanas, o me lo dio el ruso, me acordé que había hablado de este pasaje. No sé si había nadie. Sé que estaba el Toti ese día, porque el Toti me hizo un comentario que hasta el día de hoy me lo acuerdo. Toma vos, Toti. Saca la voz esa, Vos ni te debes de acordarte, Toti, pero no importa, ya te voy a hacer recordar. Ah, bien. A mí todavía no me llegó ningún mensajito de lo que hayan agregado ustedes, ¿eh? A ver. Ahí, bien. Ah, porque lo tengo silenciado, pero no me vibró ni nada. Bien. Van subiendo. Hago esto para que aparte lo tengamos para compartir en casa después. Lo podamos releer y ver qué cosas nos quedan para que podamos compartirlas, ¿sí?
Sí, sí, no hay problema. ¿Estamos? Ya tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Falta alguno que esté escribiendo ahora? Ah, bueno, te veo escribir, ¿eh? ¿No tenés celular? Ah, no te haga. No te haga el espíritu a la hora, que no lo queremos en la iglesia. Bueno, ¿estamos? Mientras tanto, estamos viendo el mapa ahí. Mientras ustedes siguen escribiendo, y ya les voy a cortar enseguida, este es el mapa que relata el viaje de Pablo. Se los voy a hacer rápido y cortito. Ahí ven que sale de Jerusalén, agarran un barco y se van para... Voy a estar. Ah, pero lo tengo yo acá. Perdón. Lo tengo más grande en mi Biblia. Van a Cesarea, agarran un barquito, se van a Sidón. De Sidón agarran por atrás de Chipre, por atrás de la isla de Chipre, entre el continente y la isla, y llegan a Mira. De Mira van a Guidón, de Guidón van a Buenos Puertos. ¿Sí? Y ahí en Buenos Puertos dicen, ya lo vamos a leer. Dice, este puerto no es bueno para pasar el invierno, porque justo era la época donde venía el invierno. Y era un puerto que daba al sur, con medio chicón, la ciudad que estaba cerca no era una ciudad muy grande, donde no había mucho alojamiento. Y dijeron, bueno, vamos a otro puertito que está por ahí cerquita, que se llama Fenice, que es un puerto que estaba a 65 kilómetros nada más. Ahí cito nomás, como de acá, qué sé yo, La Falda, podría ser. O un poquito antes. Sí, La Falda, un poquito más, ¿no? 65 kilómetros. Es pan comido esto. Es pan comido, ¿cómo nos vamos a llegar? Aunque haya viento, no importa, vamos a llegar. Y ahí suceden todas las cosas. Y vamos a leer el pasaje del capítulo, lo vamos a leer rápido. Vamos a Hechos 27 y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos a una nave amadritena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Quiere decir que iba Lucas, Aristarco y Pablo. Y 273 personas más, ¿no? Por supuesto. Era en total 275 personas en ese barco. En el primer barco que iban. Ahora, ¿quiénes iban a Roma? ¿Se imaginan ustedes quiénes podían ir a Roma en este barco? A ver, alguno que quiera decirlo. Sí, militares. ¿Cómo? Presos. Muchos de estos eran presos. Por eso iba era Julio, de una compañía que tenía soldados a su cargo, porque esos presos iban como Pablo en realidad no iban a apelar. Pablo es el único que iba a apelar a César, a ver su condición. Los demás iban a morir en las arenas del circo romano. ¿Sí? Iban a morir directamente. Muchos de ellos iban a morir en el circo romano. No tenían la posibilidad de volver. No había posibilidad de volver. Salvo
salvo Pablo, que no sabía. No, tengo papel. José me trajo un poquito de papel. No hay problema. Vamos. Al otro día llegaron a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos a ser atendido por ellos. Y y esto es algo importante, ¿no? Julio lo quería a Pablo. Había escuchado de él y quería, dale. Sí, sí. Y eh, eh, quería apoyarlo, quería ayudarlo, quería acompañarlo en esto. Entonces los dejó, cuando llegó Sidón, los dejó que vaya a ver a sus amigos. O sea, ¿qué policía o qué centurión iba a decir? Anda nomás, yo me hubiese pirado. Pablo no. Pablo era decente y se quedó y fue atendido. Y haciéndose a las velas, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Por eso van por el lado de atrás de la isla de Chipre, porque había viento sur. Entonces, ellos viajaban protegiéndose de ese viento. Habiendo atravesado el mar, frente a Sicilia, Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Y hablando allí, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegamos muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guido por Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que miraba noreste y sur, e invernar allí. Eso es lo que le estaba diciendo recién. Salían de Buenos Puertos y se iban a Fenice 65 kilómetros, un poquito más allá. Todo lo que sucede después con Pablo es porque quisieron hacer 65 kilómetros más. Fíjense, todas las liñitas que van y vuelven, ahí hasta llegar a Malta, ¿sí? Que es donde se produce el naufragio. Esos fueron 14 días que ellos navegaron llevados por el viento, llevados por la tempestad, a la deriva. En este barco iban 276 personas. Por lo general estos barcos eran barcos que el ancho del barco era más o menos el ancho de la iglesia, ¿sí? Eran 11 metros. Esta iglesia tiene 11 metros. Y el largo del barco eran 42 metros, o sea, de acá 40 metros para allá atrás. Pasando capaz que la casa del lado. Si alguien hace rápido unas cuentas, 11 por 42 son unos 460 metros cuadrados, ¿sí? Dividido, que no son rectos, sí. O sea, en eso son 400 metros cuadrados. En esos 400 metros cuadrados iban 276 personas, 277. ¿Cuántos pisos? Y abajo era bodega y algo de almacenaje, pero no eran muy grandes. Y esto sucede con esa cantidad de personas que más o menos una persona cada 1,5 metros, más o menos. Imagínense, una persona cada esta distancia, o menos. Ese era el espacio que había en el barco. O sea, gracias. Los que podían, sí, se hacían el que miraba en el horizonte y allá. Pero bueno, se larga la tempestad. Pablo vive todas estas cosas
habiendo aprendido algo de lo que ustedes dijeron acá. Vamos a ver qué cosas aprendieron. A ver. Que el libro se muestra, la Biblia dice que el libro nos muestra la obra del Espíritu en la primera iglesia. Gaby dice, lo que sufrió Pablo a causa del Evangelio. José, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un pasaje bíblico, no vale, no lo aprendiste. Uy, se me pasaron. Uy, me tiré pata. Lo que sufrió Pablo a causa del Evangelio. Para mí vivir, Pablo estaba abierto a la voz del Espíritu. Le entrega y la guía del Espíritu Santo en la vida. Tener la actitud de Bernabé de acompañar y cuidar a Pablo en su inicio en el camino cristiano. La apertura real hacia los gentiles, la soberanía de Dios y la dependencia absoluta de Pablo. Estudiar Hechos me ayudó a tener más perseverancia. Que Pablo, sus 2 últimos años, la gente lo visitaba para conocer a Jesús, con los ejemplos vistos en todo el libro. Él sigue de uno de arriba. Las palabras de Pablo, quiero conocer más a Cristo y experimentar su poder en mí, se vuelva un anhelo y una invitación personal. Cómo Dios transforma vidas, el actuar del Espíritu Santo. El hecho de estar enfocados siendo perseverantes. El gozo y la paz de Dios nos da en el día a día. Mientras más cerca estoy de Dios, más puedo saber qué quiere de mí. Uno de los versículos que me gustó es el de Pedro y Cornelio, debe ser, un hombre piadoso, temeroso de Dios, su fe obró grandemente. Aprendí que debo preocuparme solo en buscar a Dios confiadamente y lo demás vendrá por añadidura. Acerca de Pablo, la valentía que comunicó en el mensaje de Cristo, la fortaleza con que enfrentó cada circunstancia, inclusive el sufrimiento. Esto lo aprendimos nosotros. Esto lo aprendió Pablo también con este viaje. No solamente con este viaje, sino con lo que vivió durante este tiempo. Y Pablo se va a Roma con esto en la mochila, con lo que ustedes aprendieron. Pablo se va con esto a Roma. Y ahora, cuando ustedes lo vean muy rojo, díganme. ¿Está blanco todavía? Bueno. Dice, seguimos leyendo rápido. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatado de la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un barquito que llevaban atrás de salvavidas. Vamos a pasar la lectura así vamos más rápido. Ustedes lo pueden, me imagino que todos ustedes lo han leído antes de venir. Sí, listo. Bueno, después como tarea léanlo en la casa. Yo les voy a dar algunos pasajes nomás importantes que para mí han sido importantes de esta experiencia de Pablo. Como decíamos antes, capaz que no encontremos algo profundo de Pablo en esto, pero sí lo que encuentro profundo de la aventura de Pablo, algunas enseñanzas como la vida del cristiano, siempre decimos que es un andar en un mar turbulento, que el mar es el mundo, que nos llena de complicaciones en nuestra vida, que los vientos que sondean en estas épocas de la vida son muy peligrosos y nos llevan a cualquier lado, pero algo que hicieron bien fue viajar al refugio en este caso, al refugio de Creta. ¿Sí?
de Chipre, viajar refugiados con. Ahora, si nosotros decimos que nuestra vida es este barquito, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que limpiar, y si decimos que el mar y los vientos de este mundo son los que nos llevan de un lado para el otro, como lo llevaron al barco de Pablo, o en el que iba Pablo, no nos tenemos que olvidar de estar siempre al refugio de. Y cuando hablo al refugio, estando al refugio de, hablo de todas esas promesas que Dios nos dio. Tenemos tiempos difíciles, tenemos tiempos complicados. ¿Quién no vive momentos de angustia en la vida? ¿Quién no vive momentos de naufragios en la vida? ¿Quién no vive momentos que quieren tirar todas las cosas por la borda, como se dice? Pero Dios nos ha dado a través de la Biblia un montón de pasajes donde nos podemos aferrar a Él. Ahora quiero que volvamos de nuevo al celular. Y quiero que ustedes pongan en el celular cuáles son los pasajes de refugio para ustedes que los ayuden en momentos de dificultad, en momentos donde vemos que el viento nos lleva para cualquier lado, en momentos que vemos que el viento nos acosa, nos quiere voltear la navegación, que nos quiere llevar para otro lado. Yo tengo algunos anotados acá. Me gustaría que aparezcan otros. Particularmente yo cuando empecé a pensar esto me acordé rápido de Salmo 46, que lo solemos cantar. ¿Se acuerdan ustedes? Jehová es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la... ¿Sí? ¿Algún otro? A ver, quiero ver cómo se mueve Filipenses 4:13. Nos pusieron ahí. ¿Algún otro? ¿Cómo? Perdón. Ponelo ahí para que todos los compartamos, los que están en casa también. Salmo 91 y quede registrado en el... ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Te acordás? El que habita morará bajo sombras del Omnipotente. ¿Sí? A ver, otro pasaje. Para. Hola. Hola. Voz alta. Y lo que Pablo hizo, sacar todo el peso, las sogas y toda la carga que tenía el barco para que se salvaran. O sea que también es una metáfora, ¿no? Y... Ya vamos a hablar de eso, no te adelantes. No te me adelantes. A ver, ahí va. El ángel de Jehová acampa alrededor del justo, es un salmo. Después todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después me acuerdo de la viuda, cuando insiste, y entonces eso me lleva a la oración. Después hay un pasaje en el Antiguo Testamento, porque nadie se puso en la brecha. Entonces orar por los otros, e interceder por los otros. A mí lo primero que me vino a la cabeza es que hay un montón de promesas, pero tienen ¿cómo voy a alcanzar esas promesas, no? Y ahí lo que yo veo es que desobedecieron. Pablo dijo, hagan esto. Y cuando me pasa que desobedezco, no alcanzo las promesas, ¿no? Sí, la cuestión en eso es que ellos no desobedecieron. El capitán hizo lo que tenía que hacer, tenía que navegar. Ah, está bien. Pero Pablo dio un consejo. Pablo dio un consejo, nada más. El consejo es, no salgan. ¿Por qué dio ese consejo Pablo? Ya había naufragado 3 veces. Sabía, conocía, todavía Pablo no se había acercado al ángel
que le dijo, vos tenés que ir. Dale, toma. Pablo, como deberíamos nosotros, estar en plena comunión con el Señor. O sea, no es una cuestión de práctica de navegación, era una cuestión de, me parece a mí, ¿no? No, lo que pasa. Sí, José, la cuestión es que Pablo estaba dando un consejo, primero, a personas que no creían en Dios, en principio. ¿Sí? Es un consejo como que vos sos hijo de Dios y le das un consejo a un amigo tuyo que viene a pedirte un consejo, nada más. O sea, no está obedeciendo o desobedeciendo el consejo de Dios, ¿sí? Para. Lo que escuchan. A mí me parece que eso se hace claramente visible después con lo que pasa. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando uno ve que lo que el otro dijo y no se dio, uno dice, este tipo era realmente un consejo de Dios, no era Pablo navegador. Hasta ese momento nadie sabía eso, salvo Pablo. ¿Por qué? Si vamos a ¿Y por Hechos- qué? Te hago una pregunta, Pato, y vos Para, dijiste, ¿por qué para, le para, daban para. tanta crédito a Pablo? Y porque Pablo Pablo tenía mucha experiencia. Él ya había naufragado 3 veces. Fíjense lo que dice, ya les digo, Hechos 23:11. No, perdón. 2 Corintios 11:25. A ver qué dice 2 Corintios 11:25. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Él tenía experiencia, él sabía. No era cualquier persona la que estaba dando el consejo, pero ellos todavía no lo conocían. Y como que si yo no lo conozco a Cristian y Cristian me dice, no compré este cajón de verdura porque, ¿y qué sabés vos? Pero después conociendo a Pablo, digo, pucha, ¿por qué no le hice caso? Sí. Capaz que lo conocían, pero ellos se creían conocer más. Muchas veces el hombre cree conocer más que Dios, y más que el consejo de Pablo y más que el consejo de los demás. ¿Cuántas veces nosotros no seguimos el consejo de la Biblia cuando decimos, no hagas tal cosa? No te cases con yugo desigual, por ejemplo. Y seguimos, cayendo. O no, sometete a la autoridad. Y no nos sometemos a la autoridad. O sea, conocemos el consejo de Dios. Capaz que conocemos el consejo, acá Pablo conocía la autoridad, el centurión conocía la autoridad de Pablo, pero confió más en las artimañas del capitán del barco. Dijo, si yo lo conozco, son 65 kilómetros, ¿qué me va a hacer 65 kilómetros? Me voy. Y esos 65 kilómetros fueron 14 días de estar naufragando. Ahora, Pablo estaba seguro que él iba a llegar. ¿Por qué? Bien, ¿cuándo Dios le había dicho? Hechos 23:11. Exactamente lo que dice la sucia ahí. Hechos 23:11. Cuando estaba preso, le dice... Pablo estaba seguro que iba a llegar. Pablo estaba totalmente convencido que tenía que ir a Roma, que este plan, este viaje no era programado por el centurión, ni por Agripa, ni por Festo. Este plan era de Dios. Entonces él tenía que llegar. Por eso dice, la hagamos más fácil, no vayamos por el camino más complicado. Esperemos, nos zarpemos ahora, vamos a llegar. Pero no, el hombre es cabeza dura. No, señor, este matrimonio me va a ir bárbaro. Después, no, señor, voy a emprender esta empresa con este socio. No, señor, voy a... lo que ustedes imaginen, lo que ustedes tengan en su corazón, que alguna vez han desobedecido a Dios.
Yo sé en las cosas que desobedecí a Dios. Y sé las cosas en las que Dios me tapó la cara. Como el centurión y como el capitán de la nave, que perdió todo. Perdió todo. Dice versículo 24, versículo 22 del capítulo 27 de... Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Después de varios días que habían pasado a la deriva, les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Oh, qué negocio para el dueño de la nave, ¿no? Uno te va a morir, pero la nave tuya, olvídate. Así le dijo. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántas veces podemos decir eso? En nuestro negocio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro andar diario. Reconocer que ya no me pertenezco. Reconocer que pertenezco a Dios. Reconocer que yo dependo de Dios. Y no solamente le pertenezco, sino que también pone dos cosas. No solamente que soy parte de, sino que obedezco a Dios. Porque yo puedo pertenecer a una iglesia, pero hacer lo que yo quiera. Yo puedo pertenecer a Villa Centenario, pero dedicar mi vida a lo que yo quiera. No servir a Dios. Puedo pertenecer a la iglesia, a la mejor iglesia de Argentina o del mundo, pero voy a pertenecer nomás. Algunos dirían, se va a salvar como por fuego. Porque Dios te va a llevar. Porque si vos aceptaste a Jesús como tu Salvador, Dios ya te anotó en el libro de la Biblia, de la vida. Dios no se va a olvidar de vos. Cuando Él venga, te va a llevar. ¿Pero lo servís? Él dice, yo pertenezco a Dios, ya no pertenezco más a mí mismo. Y eso le costó a Pablo. Le costó toda la vida reconocerlo, pero acá llega un momento en la vida que dice, le pertenezco a Él. Y diciendo Pablo, no temas en ese... dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como he dicho. Yo confío en Dios. Los que han pasado alguna promesa de refugio, ¿confían en esas promesas de refugio? ¿O siempre tratamos de hacer lo que no esté a nuestro alcance y no descansamos en Él? ¿Cuántas promesas de refugio tenemos en Dios? Y a la hora de tomar las decisiones nos olvidamos de esas promesas. O a la hora de tratar de hacer algo, le voy a dar una manito a Dios para ver si me ayuda en esto. Y no confiamos en Él. Confiemos en las promesas. Llega momentos de la vida en que uno dice, sí, ya no puedo más. No me queda otra que confiar. No lleguemos hasta eso. Dios nos va a llevar a eso si nosotros somos duros. Dice Pablo, yo confío en Dios a quien sirvo y de quien soy. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Dice versículo 27, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra y echando la sonda, midieron el fondo del mar, hallaron 20 brazas y después poco más bajo, ¿no? Y dice, versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando la barcaza al mar, apretaban como que querían largas, como que estaban simulando, tirando algo al mar para subirse y pirarse. No querían morir. Pero Pablo va y le dice al centurión, che, vení. Los marineros
se están pirando. Dios me dijo que, que se van a salvar todos, pero tenemos que estar todos unidos. Tenemos que estar todos arriba del barco. Ellos son los que saben manejar el barco. Los necesitamos. No los dejé ir. Cortaron la soga, el esquife o el barquito se fue y los marineros quedaron arriba. Dice, perdón, me salté algo importante. Versículo 19. Lo que estaba diciendo recién la Susi o la Julie. Versículo 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. El aparejo de la nave era con lo que le daban timón, le daban la guía a la nave. Era algo importantísimo. No era cualquier cosa. Lo más pesado. Estos barcos tenían, en realidad no tenían un timón, sino tenían tenían las velas principales, pero tenían atrás 2 timoncitos chicos, que medianamente le daban, pero con esos aparejos eran con los que movían, ¿no? Y empezaron a tirar cosas, a alivianar la nave. Empezaron a sacar cosas de arriba. Dice, versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, cuando empezamos a descargarnos de nuestras cosas, Dios nos hace pasar por situaciones en las que acá los hizo ayunar 14 días. Los hizo ayunar. Pero ¿cuánto tiempo le dedico? El ayuno siempre habla de un momento, ¿de qué? De predisposición, ¿no? Habla de tratar de encontrarse de tratar de entender una situación, de tratar de, como decía Miriam, predisponernos a que Dios nos hable. 14 días de ayunos le hizo pasar Dios a los 270 y pico de personas en el barco. Todos ayunaron. Estaban débiles ya. ¿Cómo? ¿Qué estado? ¿Qué dificultad? ¿Qué problema? ¿Cuántas veces hemos estado predispuestos 14 días a escuchar la voz de Dios? Hablábamos el otro día de la comunión, ¿no? De sentirnos cerca de Dios, de sentirnos íntimos con Dios. ¿Cuántas veces hemos tratado de estar íntimos con Dios? A veces Dios nos hace pasar por situaciones que nos llevan a la intimidad con Él. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. ¿Quién comió un pan de 14 días? Y vaya a saber de cuánto hace antes que lo tenían porque no creo que hayan tenido un hornito, un microondas ni nada por el estilo dentro del barco, ¿no? El pancito estaba para rallarlo, no para hacer una milanesa, pero para comerlo así, no sé. Pero era lo único que había. Porque habían tirado hasta el trigo que llevaban. Habían tirado todo. Lo único que le quedaba en el barco eran estos pedazos de pan y ellos, nada más. Nada más. ¿Cuántas cosas tenemos que tirar nosotros de nuestra vida para poder encontrarnos con Dios? ¿Cuántas cosas de nuestra vida tenemos que dejar de lado? Nuestra profesión, nuestra sapiencia, nuestra experiencia, nuestra yo lo sé. ¿Cuántas veces decimos, no, yo ya lo sé, yo lo hice? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar de lado para poder encontrarnos genuinamente con Dios?
A veces Dios nos pide más cosas a las que estamos arraigados. Bueno, ellos estaban arriba de un barco y no podían hacer otra cosa. No podían dejar el barco, que si no se hundían. Pero ¿qué cosas tenemos que dejar en nuestra vida para acercarnos a Dios? Hablábamos el otro día de la intimidad con Dios. ¿Cómo llegar a tener esa intimidad con Dios? Uno de los pasos es empezar a dejar cosas de lado. Que las carga Él, para que pueda encontrarme con Él. ¿Qué carga llevo? ¿Qué carga tengo? ¿Cuántas veces queremos solucionarle, ahora como papá, ¿no? Lo digo, pero queremos solucionarle las cosas a nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo pasamos orando por nuestros hijos? ¿Cuántas cosas queremos solucionar en nuestra empresa o nuestro trabajo? Pero ¿cuánto tiempo paso orando por mi trabajo? ¿Cuántas cosas queremos solucionar en nuestro país? Pero ¿cuánto tiempo paso orando por mi país? Puedo solucionar muchas cosas desde mi profesión, desde mi sabiduría, desde mi práctica, pero lo más lindo es solucionarlo y verlo a la gloria de Dios y descansar en Él. Dice, versículo 38, y ya satisfechos, después que habían comido algo, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y después viene el desenlace donde el capitán, queriendo salvar a la ley, decía que si el centurión o algún soldado dejaba escapar un preso, si ese preso estaba condenado a muerte, el centurión o el soldado debía morir por lo que el preso se escapó. Entonces ellos no querían dejar a ninguno. Vamos a matarlos a todos, porque después cae a mí. El centurión, queriendo salvarlo a Pablo, dice, no matemos a nadie, el que pueda, porque Pablo le había dicho, nadie va a morir. Entonces, el que pueda, agárrese de lo que sea y lleguen a la costa. Y la promesa de Dios se cumple. La promesa de Dios se cumple siempre. ¿Cuántas cosas tenemos que despojarnos para acercarnos a Dios? ¿Se acuerdan del pasaje ese de Romanos 12, creo que era? A ver si era Romanos 12. Ahora se me vino a la cabeza. Bueno, sí, Romanos 12, no, pero no era ese, a ver si lo tengo acá. Hebreos 12, perdón, Hebreos 12. Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso son las cosas que nosotros cargamos. El peso son las cosas que nosotros nos hacemos cargo. Pero el Hijo de Dios, cada uno de nosotros que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el pecado nos asedia, no es un peso en nosotros, porque el pecado no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder de eso, pero sí nos asedia, sí está alrededor, sí está en el celular, sí está en la televisión, sí está en el trabajo, sí está en cada cosa que está alrededor nuestro. El diablo está presente, nos asedia. Está como león rugiente, viendo a quién devorar. El peso son las cosas que nosotros tenemos dentro. Nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestras malas conductas. No sé, lo que a ustedes se les ocurra como peso, cosas que cambiar. Despojémonos de ese peso, nos dice Pablo, nos dice Hebreos.
y corramos con paciencia. Es una carrera que tenemos por delante, la meta que es la vida eterna. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma. Nosotros sabemos que tenemos que llegar a presentarnos ante alguien más que el César, ante Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Nos hacemos cargo nosotros de nuestros problemas o confiamos en Dios? Cada uno de nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, como dice Romanos 12 ahora, ¿no? Renueven vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir renovar? Es revisar, ver qué sirve, desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Eso es renovar. No quiere decir tirar todo. ¿Sí? Vamos a renovar un mueble de nuestra casa, el sofá, no lo tiramos, le cambiamos la tela, lo recuperamos, el armazón sirve. Renovemos nuestra confianza en Dios. Renovemos nuestro tiempo con Dios. Renovemos y busquemos esos pasajes bíblicos que capaz estén ahora acá. Los recordemos para los momentos de angustia, para los momentos de problema. ¿Se animan? Si en este tiempo de 1 año y medio hemos aprendido esto que han mandado en el mensaje, una cosa es aprender. Yo puedo aprender matemática. El otro día lo hablaba con Lucas, ¿no? Yo puedo aprender matemática y cuando era chico aprendí que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Aprendí a multiplicar, 2 por 2 es 4, no me pregunten tabla de 9, pero sí las otras. Aprendí a dividir, a restar. Hemos ido aprendiendo. Y en nuestra vida cotidiana, cuando vamos al almacén, lo ponemos en práctica. Porque decimos, medio kilo de tomate a 1.500 pesos, ¿cuánto es? 750. Ahí dividí. Bueno. Voy a, qué sé yo, a comprar fiambre. El kilo de fiambre está en 2.800 pesos. Me fijo en cuánta plata tengo, dame 1,25 kilos. Porque tengo 3.000. ¿Sí? Pusimos en práctica lo que hemos aprendido durante nuestra vida, en el primario, en el secundario. O quiero ir a Buenos Aires. Geografía. ¿Para dónde queda Buenos Aires? A ver, sureste. ¿Cuántos kilómetros hay a Buenos Aires? 600 y pico, 700. Todos lo sabemos. Ahora, cuando lo sabemos y dijimos vamos a Buenos Aires y nos vamos para el noroeste, ¿estamos haciendo bien las cosas? Y capaz que dando toda la vuelta al mundo llegamos a Buenos Aires, ¿no? Pero no es el mejor camino. Si nosotros hemos aprendido en este año y medio algo, lo pongamos en práctica. Si no, no sirve de nada. Vamos a hacer unos cabezones sabiendo un montón de cosas y nuestro cuerpo no va a estar acorde a lo que sabemos. ¿Aprendimos algo? Lo pongamos en práctica. ¿Aprendimos de la misericordia? La pongamos en práctica. ¿Aprendimos de evangelizar? Lo pongamos en práctica. ¿Aprendimos del amor? Lo pongamos en práctica. ¿Aprendí que tengo que hacer el devocional? Lo pongo en práctica. ¿Aprendimos que tenemos que tener intimidad con Dios? Lo pongamos en práctica. Pablo puso en práctica eso. Por eso, en medio de la tormenta, se le acercó el ángel de Jehová y le dijo, no tengas miedo, porque tenía intimidad con Dios. Recordemos todos los pasajes bíblicos que Dios nos regaló para agarrarnos de Él y de sus promesas.
pero viajemos despojándonos de las cosas que nos pesan y no miremos el pecado que nos asedia para poder tener una vida cerca de Dios, para poder tener una vida alineada a las cosas de Dios y para poder decir como Pablo decía, yo pertenezco a Dios y a Él sirvo. ¿Lo estoy sirviendo? ¿Podemos decir las dos cosas con Pablo en este viaje? Quiero dejar ese pensamiento en esta mañana. Simplemente eso. Capaz que no hemos podido sacar muchas cosas de este pasaje. Pero sí, si algo quiero que quede grabado, es que tenemos un montón de promesas con las cuales podemos aferrarnos a Dios. Que tenemos que dejar muchas cosas para poder aferrarnos a esas promesas. Y que hoy podamos decir, yo pertenezco a Dios y a Él le sirvo. ¿Lo puedo decir? El Señor nos bendiga.